Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda Suá, el rabino Abiyahu ben Yisrael. Hoy tenemos una enseñanza para ustedes que tiene por nombre los dones de la Ruach HaKodesh. Estos dones que definitivamente la Ruach HaKodesh nos regala, nos obsequia como algo, un regalo. Algo que nos ofrece la Ruach HaKodesh es la revelación de su Torah, de su palabra, de su instrucción. Hemos estado revisando hace 4 parashá anteriores, desde la parashá Terumá, la número 20 que es Tetzaveh, la número 21 que es Ki Tisá, y el día de hoy, Vayehel. Esta enseñanza es sacada de una porción de esta parashá llamada Vayehel, y nosotros estamos pendientes de qué es lo que el Torah de Yahuwah nos quiere revelar. Es importante que nosotros tengamos esta revelación, esta manifestación de la Ruach HaKodesh, teniendo nuestros oídos dispuestos a escuchar la voz, dispuestos a abrir nuestro entendimiento, abrir nuestro corazón para saber qué es lo que Yahuwah quiere hablar a su pueblo de Israel. Vamos a comenzar esta enseñanza, que por lo menos van a ser 3 videos, por lo menos. Yo espero que no sean más 4 o 5, porque de verdad, cuando tenemos una revelación de parte de Yahuwah, nosotros queremos investigar, queremos profundizar más el tema, porque durante mucho tiempo hemos recibido enseñanza, una enseñanza equivocada, no de acuerdo al Torah, sino de acuerdo a la filosofía de los hombres, de acuerdo a la religión, de acuerdo a una estructura formada, estructurada por hombres, pero no por el Torah de Yahuwah. Una cosa es mi entendimiento como ser humano, como hombre carnal, y otra cosa es la revelación de la Ruach HaKodesh. Cuando Yahushua HaMashiach estaba a punto de ser ascendido, dice: esperen la promesa del Abba Yahuwah, esperen la promesa que es la Ruach HaKodesh. Ella, la Ruach HaKodesh, les mostrará, les guiará, les revelará, abrirá su entendimiento en relación con su palabra. Así es de que hoy en día tenemos esa grande bendición de ser guiados, dirigidos por la Ruach HaKodesh, y que ella sea nuestra maestra, que ella sea nuestra instructora, que ella nos revele los secretos del Torah de Yahuwah. Esa es una grande bendición que hoy en día nosotros podemos gozarnos, podemos regocijarnos y dar toda Rabá Yahuwah por esa grande bendición. Comenzamos nuestra lectura en Éxodo, Shemot, capítulo 35, a partir del verso 5 al verso 29. Katuja Torah, verso 5. Tomen entre ustedes terumá, una ofrenda elevada, una ofrenda de contribución para Yahuwah. Cualquiera cuyo corazón esté dispuesto a traer terumá para Yahuwah: oro, plata, bronce, hilo azul, púrpura, escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas de madera, de shittim, de acacia, aceite para la luz, aceite, especias para el aceite de la unción y para el incienso fragante, piedras de onix, piedras para el engaste del efod y el pectoral. Todos los sabios de corazón de entre ustedes vengan y hagan todo lo que ha ordenado Yahuwah. El Mishkan, la morada, con su tienda y su cubierta, sus broches, sus tablas, travesaños, postes, bases, el arca con sus varas, la cubierta del arca, la cortina de la cubierta, es decir, la pantalla que está en el Makon Kadosh Kadoshim, la mesa con sus varas, todos sus utensilios y el lejem de la presencia, la menorá para la luz con sus utensilios y lámparas,
y el aceite para la luz. El Mizbeach HaKetoret, el altar del incienso, con sus varas, el aceite de la unción, el incienso fragante, la pantalla para la puerta de la entrada del Mishkan. El Mizbeach HaOlah, el altar para las ofrendas encendidas, con su rejilla de bronce, con sus varas, todos sus utensilios, la pila con su base, las cortinas para el patio, es decir, para el recinto exterior, con sus postes, pilares, sus bases, y la pantalla para la entrada, para la puerta del patio, las estacas para el Mishkan, las estacas para el patio, sus cuerdas, las ropas para oficiar, para servir en el lugar Makom Kadosh Kadoshim, las ropas Kadoshim para Aarón el Cohen, las ropas para sus hijos para que puedan servir en el oficio de Cohen. Toda la congregación de los hijos de Israel se retiró de la presencia de Moshe. Y vinieron después todos aquellos que se dispusieron en sus corazones y todos los que la Rúa los dispuso, la Rúa HaKadosh por supuesto, y trajeron terumá para Yahuwah, para el trabajo del Ohel Moed, para toda la abodá, el servicio, y para las ropas Kadoshim. Vinieron hombres y mujeres, todos con corazón dispuesto, trajeron brazaletes, aretes, anillos, collares, todo tipo de joyas de oro, todos traían con tenufá, tenufá es ofrenda mecida, de oro para Yahuwah. 23. Todos los que contribuían, plata o bronce, trajeron su terumá para Yahuwah, y los que tenían madera de acacia, apropiada para el trabajo, lo trajeron. Todas las mujeres que eran experimentadas en hilar, se pusieron a trabajar y trajeron lo que habían hilado. El hilo azul, púrpura, escarlata y el lino fino, asimismo las mujeres cuyos corazones las movía para usar su destreza, hilaron el pelo de cabra. 27. Los príncipes trajeron las piedras de ónix, las piedras para montarlas sobre el efod y el joshem, las especies, el aceite para la luz, para el aceite de la unción, para el incienso fragante. Todo hombre y mujer que tenía un corazón dispuesto para cualquier trabajo que había ordenado Yahuwah para hacer de la mano de Moshe, trajeron los hijos de Israel una terumá, una ofrenda voluntaria para Yahuwah. Esta ofrenda, que aquí se nombra terumá, decodificada en el Strong H 8641, tiene un significado: don, donación, dádiva, presente, regalo, contribución, aporte, tributo, ofrenda. Esta palabra viene de la raíz rum, rum como R-U-M, rum, Strong H 7311, que significa levantar, algo elevado. Terumá representa algo que es elevado o levantado. En este caso hace una referencia a las cosas materiales que se convierten en rúa, que fueron donados para la construcción del Mishkan. Es decir, para la edificación, yo hice unas láminas para que ustedes puedan verlas. Posteriormente ustedes las van a poder ver en la pantalla. Solamente las utilizo para las clases, para la enseñanza que yo pueda tener con algunos alumnos que, si no tengo computadora, puedo utilizar estas láminas como material para ilustración. Aquí vemos los instrumentos, los utensilios que se utilizaron: el Aarón Edud, el arca del pacto, la menorá, el incienso, la mesa de la presencia, el quillor, el lavacro y el altar de bronce. Tenemos una manifestación completamente de la Rúa HaKadosh,
Bueno, aquí por el brillo, ahí está. Yo voy a pasar estas láminas más adelante con la intención de que ustedes puedan copiarla, que ustedes puedan tomarle una captura. Aquí tenemos 4 colores, una piel de cabra. Todo esto tiene un significado. Todo esto tiene una revelación de parte de Yahuwah. ¿Por qué Yahuwah quiere darnos esos dones de la Ruach HaKodesh cuando nosotros estamos dispuestos a hacer esa terumá? Que acabamos de ver la definición de terumá, un don, pero este don no viene de la Ruach HaKodesh, sino viene de mi corazón, de mi interior, de mi ser interior como hombre, que yo voy a dar para la edificación de ese Mishkan. Quiero advertir que esto que ustedes ven aquí, todo el mundo lo conoce, el Mishkan, pero posiblemente usted lo conoce con otro nombre, un nombre que nosotros no utilizamos por el sentido que tiene 2 palabras raíz que no son muy agradables para el hombre. Nosotros tenemos que identificar como Am Yisrael que toda la estructura de este Mishkan tiene un propósito. Así como Yahuwah creó al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza, Yahuwah creó al hombre. Y vean ustedes, este modelo ustedes también ya lo identifican. El hombre, el ser humano, con las letras Kadoshim de Yahuwah. Ahí lo pueden ver. Ustedes pueden ver al hombre, la Yod, la cabeza, la letra Hei que está aquí, que representan sus manos, la Bab, que representa el cuerpo, el soporte de nuestro cuerpo, y en la parte de abajo tenemos la letra Hei, que representa las piernas, cabeza, piernas, el tronco y las piernas. Toda Rabá Yahuwah por esta representación, en el sentido que así está estructurado el Mishkan. Yahuwah le dice a Moshe, Beyithu li, toma para mí. ¿Qué va a tomar? La terumá, el regalo, la dádiva, el don que nosotros vamos a ofrecer. Y Yahuwah le dice, toma para mí, es decir, en honor de mi nombre. A lo acabamos de ver, el nombre de Yahuwah, Yod-Hei, Vav-Hei. El dinero, las cosas materiales que nosotros entregamos, representa la letra Yod, aquí la cabeza. La primera letra del nombre de nuestro Creador, Yahuwah, la cabeza. Los 5 dedos de la mano, 5 dedos de la mano representa la segunda letra, Hei. Aquí lo vemos en la estructura del hombre, el cuerpo. 3. Su brazo extendido, la letra Ba, su brazo extendido. Y 4. Los 5 dedos de la mano, no solamente para dar, sino ahora para recibir. En hebreo, esta palabra de tener no existe. Nosotros, para poder decir que yo tengo, tú tienes, él tiene, no existe el verbo tener. Para poder decir que yo tengo que decir yes li. Significa hay para mí. Todo lo que existe es de Yahuwah, absolutamente todo. Y nosotros solamente somos administradores de sus bienes. Dice el libro de Ageo, Haggai, capítulo 2, verso 8, mío es la plata y mío es el oro. Dice Yahuwah Sebaot de los ejércitos. Curiosamente aparece la palabra Sebaot. Cada vez que aparece la palabra Sebaot, tiene un significado. Y hoy nos acompaña la congregación. Yo quiero preguntar a la congregación, ¿qué significa cuando Yahuwah aparece con el nombre Sebaot? Yahuwah Sebaot. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa?
y se está vistiendo como general del ejército de Israel. Yahuwah fortalece a Rabino. Yahuwah de los ejércitos. Sí, ¿qué más? Yahuwah de los ejércitos pelea por su am Israel. Exactamente, pero cuando dice, fíjense, mío es la plata, mío es el oro, dice Yahuwah Sebaot, quiere decir que si nosotros no defendemos esa postura que Yahuwah Sebaot está diciéndonos que Él es el dueño de todo, absolutamente de todo, puesto que Él es el creador de todas las cosas, quiere decir que está dispuesto a defender si alguien está en contra de ese argumento. Tenemos este testigo. Tenemos el Salmo 24:1, tenemos el Salmo 50, verso 12, que afirman exactamente lo mismo. Shemot 35, verso 12. El arca y sus varas, la cubierta y el velo y la cortina. Yo voy a mostrar una imagen que a nosotros, esto es lo que nosotros vamos a enseñar en esta estructura. Yo voy a poner esta imagen para que usted sepa vean cómo está distribuido el Mishkan, la tienda de reunión. Tiene el arca del pacto en la parte más íntima, tiene la menorá, tiene el incienso, donde se pone el incienso, el altar del incienso, la mesa de la presencia de los lejem, y en la parte externa, en el patio, tiene el lavacro y tiene el altar de bronce, el mizbeach de bronce. Este va a ser fundamental para nuestra enseñanza, porque aquí tiene una grandísima revelación. Los 9 objetos, los más kadoshim del Mishkan, representan las 9 manifestaciones de la Rúa de Yahushua HaMashiach. Esto dentro de la congregación, de la Kehilá, de la Abodá, del ministerio de Yahushua. El que tiene el ministerio, según la orden de Melquisedec, puede servir en el Mishkan del Shamaín. ¿Quién es el que puede servir en el Mishkan del Shamaín con el título de Melquisedec? Yahushua HaMashiach, exactamente. El que ha recibido la Rúa de Yahushua, que fue dado después de la resurrección, podrá servir a cada uno de estos objetos para este Mishkan con estas manifestaciones de una forma sobrenatural. En la parte de la manifestación más inferior, no que sea inferior, sino porque se encuentra en la parte externa, la parte más básica, aquí donde está el altar del sacrificio y el lavacro. En esta parte se encuentran palabras de otros idiomas, hablar sobrenaturalmente otros idiomas, hablar en lenguas. Esta manifestación está simbolizada por la puerta de la entrada del atrio y el mizbeach de bronce. Son los objetos más lejanos en relación con el Makom Kadosh Kadoshim, es decir, del arca, el arca del pacto. La manifestación superior o más elevada es la palabra de sabiduría, representada por la cubierta del arca, donde se encuentra el trono de Yahuwah. Las 9 manifestaciones en la Rúa están mencionadas en 1 Corintios capítulo 12, en el mismo orden que cuando los objetos del Mishkan fueron presentados por primera vez a través de Moshe Rabbeinu. Sin embargo, vemos como hubo un cambio de orden en revelación del Shamaín y la misma construcción cuando Betzaleel construyó estos utensilios. Empezó con el Mishkan y luego siguió con los objetos Kadoshim. Mateo capítulo 22, verso 29. Pero Yahushua respondió y les dijo: están equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Yahuwah. Estas dos cosas son vitales para no equivocarse. Si uno no conoce el Torá, la instrucción, las escrituras, va a haber error.
Si uno no conoce el poder de Yahuwah, también va a haber un error. La manifestación sobrenatural de la Ruach HaKodesh revelan que el ministerio de Yahushua, es decir, estas 9 manifestaciones, vamos a encontrar 2 ingredientes fundamentales. Estos 2 ingredientes, a través del ministerio, la obra, el servicio de Yahushua, son palabras y poder. Palabras y poder. Quiere decir que cada vez que nosotros escudriñamos el Torah de Yahuwah, nosotros vamos a encontrar palabras, no solamente las letras, sino las palabras de Yahuwah, pero con un sentido de poder, autoridad. Estas 2 corresponden al fuego, que tiene los 2 ingredientes. El fuego tiene 2 ingredientes, luz y calor. Las manifestaciones son canales por medio de los cuales Yahuwah puede dar al hombre revelación de su luz y la manifestación de su poder. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos muchos testigos en el Torah en relación con la revelación de la luz y la manifestación de su poder. Marco capítulo 6, verso 2. Cuando llegó el día de Shabbat, el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos que le escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos, aquí vemos el movimiento de las manos. Lo que sale de Yahushua HaMashiach es sabiduría y poder. Estas 2 cosas fueron canalizadas por medio de estas 9 manifestaciones sobrenaturales de la Ruach HaKodesh que estaban operando por medio de Yahushua HaMashiach en su abodá, en su servicio. Lucas capítulo 5, verso 15. Y su popularidad se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanados de sus enfermedades. Vinieron para oír la revelación sobrenatural y para recibir el poder sobrenatural, la luz y el calor, los milagros, las sanidades, todas estas manifestaciones que venían por medio de la Rúa de Yahushua fueron activadas por su amor, Ahabá, en 2 direcciones. Primero, el Ahabá, el amor hacia Abba Yahuwah, que había dado la orden de dar al mundo de conocer su nombre. Estas cosas, Abba Yahuwah, ya les di a conocer tu nombre. Hoy en día, alguien que impide que nosotros pronunciemos el nombre. Y nos vamos a buscar testigos para decir, aquí dice que no podemos mencionar, como lo dice uno de los mandamientos. No hablarás falsamente, no pronunciarás falsamente mi nombre. Una cosa es pronunciarlo falsamente en favor o convenio de algo, y otra cosa es que Yahuwah diga que no lo podemos usar. Si lo usamos para mentira, ahí sí está prohibido utilizar el nombre de Yahuwah. Es como si hiciéramos una promesa: te lo prometo en el nombre de Yahuwah que esto va a ser. Si nosotros hacemos esa promesa y no cumplimos, ahí nosotros utilizamos falsamente, porque Yahuwah no es mentiroso, Yahuwah no miente. Entonces ahí no podemos utilizar el nombre. Antiguamente, o no sé si todavía, pero a veces alguien hacía una promesa y decíamos, júramelo. Y decía uno, te lo juro de verdad y decía uno por un título que nosotros no usamos aquí. Te lo juro que sí te lo voy a cumplir. Pero al cabo de un tiempo no se cumplía esa palabra o esa promesa. Entonces ahí ya fallamos. Ahí es cuando no podemos jurar en nombre de Yahuwah en falso o vanamente o en mentira. Pero para darle honra, kabot, tiferet, nombrarlo en nuestras tefilot, cada vez que pedimos, rogamos, suplicamos a Yahuwah que haga un milagro en nuestra vida, por supuesto que tenemos que nombrarlo. Si nosotros no decimos a quién está dirigida nuestras palabras, seguramente se van a perder, se van a ir por otro lado.
tenemos que mencionar a quién van dirigidas nuestras palabras. Entonces estas dos direcciones, primero, nos dice que es con Abba Yahuwah, la primera instrucción, y la segunda, el amor al hombre con necesidad de la revelación, con necesidad de recibir el poder sobrenatural del Shamaín, del trono de Yahuwah. Dice Mateo capítulo 14, verso 14. Y al desembarcar, él vio una gran multitud. Tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Marco capítulo 6, verso 34. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin apacentador, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Estos dos relatos, dos pasukim, hablan exactamente de lo mismo, el mismo evento en la vida de Yahushua. El libro de Mateo nos dice que él tuvo compasión de la gran multitud y sanó a sus enfermos. El libro de Marco nuevamente vuelve a repetir, y tuvo compasión de la multitud y comenzó a enseñarles muchas cosas. Así que el motor detrás de la abodá de Yahushua HaMashiach, del servicio, del ministerio, de poder y de revelación al pueblo, fue el ahabá, el amor, y rahem, la compasión que sentía por ellos. Algo impactante que Yahuwah me ha mostrado en esta enseñanza. Yo quiero hacer una pregunta, pero no me contesten ahorita. ¿Qué representa el amor de Yahuwah? ¿Qué es? ¿Qué simboliza? ¿Qué significado tiene? Hace mucho tiempo había yo aprendido una canción en la iglesia católica cuando era yo niño. Y decía esta canción en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Canto al saber que quiero estar contigo. Bueno, algunos ya se la saben o ya la han escuchado, pero nunca se me borró esa cancioncita, y así es como recuerdo el pasaje. En el capítulo 4, verso 8, primera de Juan. Así es como va esa canción. Quiero preguntar, ustedes, ¿qué creen que simboliza, representa el amor, el ahabá de Yahuwah? Porque dice que Yahuwah es amor, es ahabá. Si alguien tiene una respuesta, me la puede dar en el momento que usted esté disponible o esté seguro que es el amor de Yahuwah. Dice el libro de Mateo capítulo 15, verso 32. Entonces Yahushua, llamando junto a sí a sus talmidín, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días, quiero mostrar esta menorá. Yahushua vino hace 2000 años, aquí, hace 2000 años atrás, él vino. Y resulta que antes de que él viniera, el Am Yisrael no podía tener el perdón de sus pecados hasta que vino Yahushua HaMashiach, quien murió por mis pecados y ahora hace que porá, cubre mis pecados, no me los quita, él me perdona y hace que porá, como si cubriera mis pecados por un tiempo, es decir, hasta que yo sea presentado delante del juicio en el Yom Hadin y yo tengo la sangre de Yahushua sobre mi vida. Yo voy a pasar al Yom Hadin. Le van a preguntar a Hasatán: a ver, Hasatán, ¿qué tienes contra Abiyahu? ¿Qué tienes contra él? Al no ver mi condición de pecado, no tengo nada, no tengo de qué acusarle, porque la sangre de Yahushua cubre mis pecados. Una vez que yo he sido absuelto, entonces mis pecados son echados al mar, son olvidados, y ahí es cuando ya nosotros no vamos a tener ningún pecado para poder entrar al Shamaín, a la nueva vida, a formar parte del reino de Yahuwah. Dice aquí que tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días, después de que vino Yahushua, contamos 1, 2 y 3. ¿Qué nos da en el 3? El milenio. El milenio. Aquí está. Dice, hace ya 3 días que están conmigo, porque ya vino Yahushua,
y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que fallezcan en el camino. La Escritura nos dice en el libro de Revelación, capítulo 2, verso 17, que Yahushua nos iba a dar del maná que está escondido en el Shamaín. Aquí es cuando vamos a comer verdaderamente el alimento para nuestra vida, alimento que viene del Shamaín. Ya nos vamos a quitar las escrituras, las malas enseñanzas, los malos maestros que tuvimos, o posiblemente doctrinas equivocadas, se van a quitar. Ahora vamos a comer el verdadero alimento, que es el maná de Yahuwah. Mateo capítulo 20, verso 34. Entonces Yahushua, movido a compasión, tocó los ojos de ellos, y al instante recobraron la vista y le siguieron. La luz, la menorá de Yahuwah, nos habla de esa luz. Para eso pedía el aceite para la luz, para las luminarias, para las lámparas, para que nosotros podamos ver. Todas las enseñanzas y los milagros que Yahushua hizo fueron hechos por amor y compasión. Por eso la pregunta, ¿qué es el amor? Si amamos a las personas necesitadas del conocimiento del Torah y del poder de Yahuwah, vamos a buscar las manifestaciones sobrenaturales de la Ruach HaKodesh. Para poder suplir sus necesidades, el pueblo no necesita solamente conocimiento intelectual. El Am Yisrael necesita palabras llenas de la Ruach HaKodesh, de vida, de ahavá, de amor, de compasión. Algo que tenemos que ver, ¿qué es el ahavá de Yahuwah? ¿Qué significa? Usted, si ya tiene la respuesta, me la puede decir en el momento que usted tenga su respuesta. Si no la tiene, espere hasta la revelación. ¿Qué significa? Es impactante. Dice el libro de Juan, capítulo 6, verso 63. La rúa es la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son rúa y son vida. Aquí tenemos la estructura del Mishkan. Son palabras y son vida. El pueblo de Israel podía tener este grande privilegio de permanecer en la presencia en la Shekinah, porque descendía la Shekinah de Yahuwah sobre el campamento del pueblo de Israel. Juan, Yohanan, capítulo 7, verso 46. Los guardias respondieron: nunca hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Si amamos a las personas que necesitan la sanidad en sus cuerpos y liberación de los demonios, buscamos las manifestaciones de la Ruach HaKodesh para sanarles, para liberarles. Dice la Escritura: resiste a Hasatán y él huirá. ¿Cómo vamos a resistir? A través de obedecer el Torah de Yahuwah. Así es de que esos demonios, esos espíritus demoníacos que vienen en contra de la voluntad de Yahuwah, van a huir por cuanto nosotros estamos obedeciendo el Torah de Yahuwah. Mateo capítulo 8, verso 16. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Nuevamente vuelvo a repetir lo que hace un momento dije. Los espíritus malignos, los espíritus demoníacos huyen cuando nosotros obedecemos el Torah de Yahuwah. No tiene autoridad el enemigo para que haga o deshaga en nuestra vida o cualquier cosa cuando nosotros estamos obedeciendo. ¿Por qué obedecían a Yahushua? ¿Por qué los demonios eran expulsados por la palabra de Yahushua? Yahushua era Kadosh Kadoshim, no tenía pecado. Juan capítulo 14, verso 12. Omaín, Omaín, les digo, Omaín para la casa de Yahudá, en verdad,
en verdad para la casa de Efraín. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Abba Yahuwah. Aquí en muchas escrituras solamente aparece la palabra yo voy al Padre, pero tenemos que especificar quién es el Padre. Si nosotros no especificamos quién es el Padre, resulta que tenemos una escritura, Juan 8:44, que nos dice que Hasatán, el enemigo, el diablo, es el padre de mentira. Si nosotros decimos yo voy al Padre y no especifico cuál Padre, entonces Hasatán puede tomar eso y decir, está hablando de mí. Tenemos que especificar. Cuando muchas veces en la escritura aparece y él hizo esto, él hizo un milagro, ¿quién es él? Tenemos que ponerle Yahushua. Cuando dice y el Padre, yo voy al Padre, ¿cuál Padre? Tenemos que ponerle el Abba Yahuwah, el Padre Yahuwah, mi Padre Yahuwah, porque de él está hablando. Hechos capítulo 5, verso 14 al 16, Pasuquín del 14 al 16. Y más creyentes en el Marjá, que significa Maestro Yahuwah, multitud de hombres, de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. 15. A tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en los lechos y camillas para que al pasar Kifa, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados en espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora se dan cuenta cómo esta palabra en griego, espíritus inmundos, no la podemos cambiar para referirnos a un Rúa de Yahuwah, o la Rúa HaKadosh específicamente. Tenemos que hablar los términos que se requieren en relación con las cosas de Yahuwah. Un espíritu inmundo. Espíritu habla de espiritismo. No puede haber un espíritu santo o espíritu santero. ¿Alguien conoce estos términos? Santería, espíritu de santería. Y Yahuwah no tiene un espíritu de santería. Una Rúa Kadosh Kadoshim. El ministerio de Yahushua HaMoshiach se revela en las 9 manifestaciones de la Rúa HaKadosh. Si no buscamos estas manifestaciones con fervor, no vamos a poder ser discípulos fieles de Yahushua, porque un talmid hace lo mismo que ve hacer de su maestro. Ser seguidor de Yahushua no es solamente seguir el Torah de Moshe como él la siguió, él, Yahushua, sino también vivir en un plano, en un ser de Rúa, de manifestaciones sobrenaturales, en la cual él vivía. ¿Cuáles son estas 9 manifestaciones de la Rúa? Quiero regresarme un poquito. Cuando el Cohen Hakadol ministraba en la presencia de Yahuwah y entraba al lugar apartado, entraba para ministrar y estaba aquí, una vez que él salía al público o al pueblo, él tenía que desprenderse de sus ropas, dejarlas en un lugar especial, dice la escritura, para que no haga kadoshim al pueblo. Y acabamos de leer lo que sucedía con Kifa, que él al pasar y su sombra, con la pura sombra la gente podía ser sanada. Es decir, que esa kedushá que tenía Kifa, Shimon Kifa, era capaz de provocar la sanidad de los enfermos. Imagínense qué impacto. De la pura sombra, la pura silueta puede sanar a una persona. Hace falta que el Am Yisrael, que estamos nosotros regresando del exilio y que creemos en Yahushua, tenemos que arrepentirnos y humildemente reconocer
que hemos recibido muchísimas enseñanzas de maestros que no han estado, y por supuesto no están, llenos de la Ruach HaKodesh, que se mueven solamente en un área intelectual, en conocimiento, sabiduría, incluso personas que se saben de memoria los versos, de un pasaje a otro, un pasaje al otro constantemente, dominan el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, pero solamente es intelecto, no es su Rúa, porque están relativamente espiritualmente muertos. Hemos dejado lo que es de la Rúa por lo intelectual. Necesitamos arrepentirnos de esto y volver al Abba Yahuwah, buscando las verdaderas manifestaciones de Yahushua HaMashiach, para que Él pueda ser revelado al mundo necesitado a través de nosotros. ¿Se acuerdan lo que hablamos en la mañana en relación con lo que nos mandó nuestro rabino? Hoy estamos en Shabbat. Y claramente nos dice, para que ustedes escudriñen, busquen y se alejen de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, dejen a un lado las falsas enseñanzas, las mentiras, porque si no son guiados por la Ruach HaKodesh, entonces, ¿por quién son guiados? Pregunta. Si no son guiados por la Ruach HaKodesh y su instrucción, su enseñanza, no es por medio de la Ruach HaKodesh, entonces, ¿quién les está enseñando? ¿Quién les está orientando? Así como vimos hace un momento que tenemos que mencionar el nombre del Abba, Abba Yahuwah, no podemos decirle Abba Kadosh, no. Ya quitémonos de utilizar términos judaicos. Tenemos que utilizar el nombre. Si lo vamos a hacer en verdad o bajo juramento como verdad, tenemos que hablar el nombre. Pero si no lo queremos mencionar porque nuestras palabras son mentirosas, pues entonces pueden decir Hashem, el Eterno, o el Shem, Hashem, porque nuestras palabras son mentira, no son verdad. Pero si son verdad, tenemos que mencionar el nombre de Yahuwah. Es una garantía para nuestros labios. Cuando hablamos el Torah de nuestras bocas, tiene que salir la rúa del Torah, la instrucción, la enseñanza. La letra del Torah efectivamente mata, pero la rúa del Torah da vida. Eso es lo que nosotros necesitamos. Aquí tengo una lámina, habla de colores. Azul, morado, rojo, carmesí, blanco. Cada uno de ellos tiene un significado. Y son 5. Representa Torah. El Torah representa la instrucción, la enseñanza, precepto, estatuto, dirección, ley, derecho legal, marco legal, procedimiento, entre otras palabras, también significa vida. Tenemos estos colores que fueron solicitados por Yahuwah para que el Am Yisrael trajera como terumá para la edificación del Mishkan. El azul, tejelet, significa las cosas de arriba. El púrpura, el morado, significa el reino de Yahuwah. El rojo, el carmesí, significa sacrificio, la sangre. El lino fino, que es de color blanco, shesh, significa pureza, blancura, limpio. Pelo de cabra significa pecado, impureza, sacrificio. De esto tenemos completamente lleno el Torah de Yahuwah. Por eso es que no podemos dejar los 5 primeros libros, porque es el fundamento, la base. La letra del Torah mata, pero la rúa del Torah da vida. Y eso es lo que da el Torah, vida. Es muy bueno dar dinero y consolar a los enfermos, pero es mejor sanarlos. Es muy bueno enterrar a los que mueren antes de tiempo, pero es mucho mejor resucitarlos cuando ellos tienen estas palabras de vida. Si no nos arrepentimos de la autosuficiencia en nuestra vida cómoda,
no vamos a poder ser parte de la redención final en el cual Yahuwah hará mayores milagros que cuando sacó al Am Israel de Egipto. ¿Dónde está nuestro fuego para obtener las manifestaciones de la Rúa? Estamos más interesados en decir palabras hebreas correctamente que fluir bajo la unción de Yahushua. Estamos más interesados en decir Rúa que en lugar de espíritu, que es la misma esencia de las cosas del Shamaim. Hace unos días, un comentario que yo recibí en uno de los videos, y decía, se dice Israel, no Yisrael. Aprende hebreo y después enseñas. Esta persona, a mi parecer, yo no sé si él sea mi autoridad. Si él es mi autoridad, me puede corregir. Si yo estoy bajo su autoridad, él me puede corregir. Pero si él no es una autoridad de parte de Yahuwah, él se está metiendo en problemas. Porque si yo soy guiado, si yo fui puesto por Yahuwah para hacer lo que estoy haciendo, para recibir de Yahuwah, recibir su revelación y enseñar, entonces mi rabino, el rabino Netanyahu, tiene toda la autoridad de llamarme la atención, de corregirme, de instruirme, de ponerme en el camino, como hasta este momento lo hace. Ustedes de verdad no se imaginan, quienes conocen a Rabino Natán, ustedes no se dan cuenta cuántas veces yo he sido corregido, he sido cambiado mis conceptos porque he tenido que lavar mi ideología, mis enseñanzas anteriores, que fue de otro campamento, en el cual yo había recibido y pensaba que se podían utilizar aquí también. Pero no es así. Tenemos que ser renovados por la renovación de nuestra mente y en nuestro Rúa de las palabras de la Ruach HaKadosh. Eso es lo impactante. Nosotros que no tenemos autoridad sobre las demás, mas sí sobre aquellos que tienen toda la intención de escuchar y obedecer el Torah de Yahuwah. Sí tenemos autoridad, sí podemos instruir, sí podemos guiar, sí podemos llamar la atención cuando se está cometiendo una violación del Torah por causa de una mala enseñanza, una mala doctrina o una mala práctica. Ahí sí lo podemos hacer. Pero un estudiante no puede criticar ni siquiera a su rabino, a su maestro, a su representante de parte de Yahuwah aquí en la tierra. Mucho menos alguien que no conocemos. Si no conocemos los principios de autoridad, no lo podemos hacer. Entonces hemos caído en la trampa de fijarnos más en las apariencias que en las cosas verdaderas. Hemos dejado de anhelar los dones de la Ruach HaKadosh y solamente alimentar nuestras mentes con conocimiento intelectual. Este es el primer paso en el camino de la revelación. Pero no estoy hablando en este proceso de revelación de rebeldía, de apostasía, sino de adorar las cosas creadas, de servir a las cosas creadas, de honrar las cosas creadas en lugar de al Creador. Nos estamos rebelando en contra de las cosas de Yahuwah. Este es un tiempo de arrepentimiento, que nosotros tenemos que arrepentirnos, pedir, hacer aliyat teshuvah a Yahuwah y su Torah. La semana pasada hablábamos en relación cuando Moshe Rabbeinu subió por segunda vez al monte Sinaí y intercedió por el pueblo de Israel porque se había contaminado con pecado. Había edificado un becerro de oro y lo estaba adorando. Moshe Rabbeinu sube, intercede, hace plegarias, ruegos, súplicas para que Yahuwah perdone a su pueblo. Y finalmente Yahuwah perdona al pueblo de Israel. Esto comienza, el primer día que él subió fue en el 6º mes, en el día primero. Y él desciende con las 2 tablas de los 10 mandamientos, porque las primeras se habían quebrado, las había quebrado Moisés, por causa de esta adoración, de esta idolatría.
de esta contaminación que había tenido el Am Yisrael. Desciende en el día número 10 del séptimo mes, que esto es la celebración de Yom Kippur. Antes no lo habíamos hecho, pero a partir de este año hemos comenzado un ayuno, una cadena de ayuno durante 40 días, un día uno, un día otro, un día otro, un día otro, a pedir por el Am Yisrael, a pedir por nosotros, a pedir por el pueblo que han de agregarse el Am Yisrael que está en el exilio, que nuevamente está reconociendo y que tiene que hacer Aliyat Teshuvah a Yahuwah y su Torah. Esto lo hacemos en la celebración de Rosh Hodesh. Nos volteamos hacia el este y hacemos un llamado a la casa de Yahudá y mencionamos los nombres de acuerdo a sus campamentos y les decimos: arrepiéntanse, y hacemos esta señal: despierten, regresen. Hacemos esta señal, símbolo de que ellos tienen que regresar. Así tenemos que hacer cada vez que nosotros hacemos el Rosh Hodesh. Nos volteamos hacia el sur y hacemos un llamado a las casas y están los 3 campamentos. Nos volvemos hacia el oeste, hacia el este y hacemos un llamado a los campamentos y tocamos el shofar. Tocamos el shofar. Arrepiéntanse, despierten, regresen, vengan hacia adelante, hacia el Am Yisrael. La esencia del Am Yisrael no se encuentra fuera de Yahushua, sino bajo la unción de Yahushua. Esta unción fue la que inspiró el Torah, y esta unción fue dada a Yahushua. Esa unción se llama Moshiach, que quiere decir Moshiach, ungido de Yahuwah. Eso quiere decir Mashiach, ungido con aceite, de los hombres, como reyes, Kohanim. Pero Moshiach significa ungido de Yahuwah. El hombre no unge a Yahushua. Yahuwah unge a Yahushua. Por eso es la diferencia entre Mesías o Mashiach a Moshiach, ungido de Yahuwah. Y esto es de acuerdo al Torah. El Torah, que es el Torah viviente, Yahushua HaMashiach, para que nosotros vivamos una vida sobrenatural en todo momento. Debemos salir del intelectualismo, volver a las sendas antiguas, y esta palabra me gusta. Me gusta porque aparece en el libro de Yirmiyahu, Jeremías. Párense en los caminos y pregunten. Párense en el cruce de los caminos. Es decir, tenemos las diferentes opciones. Pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? No dice aquí raíces hebreas. Nosotros, si queremos ponernos un título de qué es lo que practicamos, podemos decir sendas antiguas, porque así está escrito. En ninguna parte aparece raíces hebreas o mesiánicos. Somos mesiánicos. Nunca en ninguna manera yo me denomino mesiánico, aunque creo en Yahushua HaMashiach, en el ungido de Yahuwah, pero yo me determino como casa de Efraín o casa de Israel. Yo soy casa de Israel, o soy uno de las 12 tribus de la casa de Efraín o de Israel. Practico las sendas antiguas. Hay otra escritura que también en el libro de Hechos dice que le preguntaban a los del camino. Son los del camino. ¿Cuál camino? El camino de las sendas antiguas, el camino de Yahushua. Y así es como se determinaban los primeros creyentes en Yahushua HaMashiach. Estas sendas antiguas de poder en las cuales anduvieron nuestros antepasados, es tiempo de clamar, es tiempo de ayunar, es tiempo de orar durante horas hasta que Yahuwah derrame su poder. Y me vuelvo a regresar con las sendas antiguas, porque en una ocasión yo platicaba con un compañero, que él es judío, decía que la palabra Shabbat significaba sábado. Y yo le explicaba que Shabbat no significa sábado, ni traduce sábado. No traduce sábado y no significa sábado.
Porque cuando Yahuwah descansó en el libro de Bereshit, en el primer libro, en el séptimo día, al octavo día después de la creación, dice que Él descansó de toda la obra que Él había hecho y dijo que era bueno, era top tobim, bueno, buenísimo. Ahí no existía ni Grecia, ni Roma, ni todas las culturas que hoy en día se han infiltrado para poner cada uno sus tiempos asignados, su calendario. Pero Yahuwah ya había establecido sus tiempos señalados, sus tiempos asignados. Así es de que no existía. En relación con las denominaciones, religiones, nombres de las religiones, no aparece sino en el libro de Jeremías. Nos dice: párate en el cruce de los caminos y pregunten, ¿cuáles son esas sendas antiguas? Las que practicaba Abraham, Isaac, Jacob, Moshe Rabbeinu, el rey David. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando ellos existían, no existía ninguna de las religiones que hoy en día conocemos. Entonces debemos poner muchísima atención con lo que estamos haciendo, a quién estamos oyendo, a quién estamos viendo, a quién estamos haciéndole caso, bajo quién nos estamos poniendo, bajo qué cobertura o bajo qué dominio. ¿Por qué no vivimos nosotros esos milagros mayores que Yahushua nos prometió? Porque seguramente nosotros estamos buscando las cosas de la mente en lugar de las cosas de la Rúa. En el lugar de buscar la revelación sobrenatural que la Ruach HaKodesh está dando del Torah, estamos masticando y tragando enseñanzas intelectuales, como si fueran palabras reveladas de parte de Yahuwah, o que vienen del Shamaim. Por esa razón, algunos de nosotros han salido de nosotros. Ahora están negando a Yahushua, salieron de la Rúa y cayeron en la mente, es decir, en la sabiduría, porque buscan que alguien les endulce el oído. Buscan escuchar cosas raras, cosas sorprendentes, y ahí se van. Pero vienen de la Rúa o vienen de otro espíritu, un espíritu engañador. Prefirieron el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, antes que el árbol de la vida. Nuevamente repetimos, ¿qué representa el árbol de la vida? Aquí lo encontramos, y aquí tenemos las respuestas, que aparentemente es una sombra, porque no vemos claramente, pero lo que está arriba nosotros lo vamos a ver. Y aquí tenemos una sombra del Torah, aunque mutilada, cambiada, aunque muchos han tratado de esconder cosas, cambiando palabras, como nos dice Jeremías, que han cambiado la escritura en mentira, y hasta nosotros ha llegado esta información. Pero aún así, la sombra de lo que nosotros podemos percibir, del cual Yahushua nos dice, que acabamos de leer hace un momento: 3 días han estado conmigo y quiero darles de comer, no sea que en el camino ellos desfallezcan. Yahushua nos va a dar de ese alimento del maná que está escondido para aquellos que reciban la corona. La corona, al que venciere, le daré la corona. Así es como nos dice el libro de Revelación. Y les daré a comer del maná que está escondido. Al que venciere. No es para todos, aunque Yahuwah quisiera que fuera para todos, pero no todos estamos dispuestos a caminar en Kedushá para poder entrar al Makom Kadosh Kadoshim. Ay de nosotros si solamente proclamamos palabras y repetimos de uno, de otro y compartimos, pero no hablamos palabras de sabiduría de la Ruach HaKodesh. Ay de nosotros si solamente aprendemos las cosas de memoria, a repetir, a repetir, a repetir. Eso es muy bueno, pero si no tienen la unción de la Ruach HaKodesh, son palabras. La letra mata, pero el Torah de Yahuwah, de la Ruach, da vida, vivifica. Ay de nosotros si vivimos una emuná sin milagros. ¿Cómo el mundo va a conocer a Yahushua si no mostramos que nuestro mensaje es verdad?
mediante el poder de la Ruach HaKadosh. Mateo 9, verso 6, Matillahu 9, verso 6, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esto es una manifestación de la Ruach HaKadosh, una manifestación del poder y autoridad de la Ruach HaKadosh en la persona de Yahushua para poder hacer estos milagros. Yahushua fue investido con 7 ruajot, los 7 ruajot que aparecen en el libro de Isaías, capítulo 11, verso 2. Ahí nos habla de los 7 ruajot. Yohanan 14, verso 11. Cuando yo estoy en el Abba Yahuwah, hay que ponerle el nombre, y el Abba Yahuwah en mí, y si no, crean por las obras mismas. Crean que yo estoy en el Abba Yahuwah, y el Abba Yahuwah está en mí. Y si no, crean por las obras mismas. Nuevamente, esto es una manifestación de la Ruach HaKadosh, la Ruach de Kedushá. Juan 15, 24. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí, también a mi ama Yahuwah. Hay que ponerle el nombre Yahuwah, hay que ponerle el nombre del Padre. Primera de Corintios 4:20. Porque el reino de Yahuwah no consiste en palabras, sino en poder. ¿Cuál poder? El poder de la Ruach HaKadosh. Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Cuando fui a ustedes, Ajim, proclamando el testimonio de Yahuwah, no fui con superioridad de palabras o sabiduría. Ojo con esto porque estamos confirmando lo que acabo de decir. Verso 2. Pues nada me propuse entre ustedes, excepto a Yahushua HaMoshiach y colgado en un madero. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. 4. Y ni mi mensaje, ni mi proclamación fueron con palabras persuasivas, de insistencia, de sabiduría, sino con una demostración de la Rúa y de poder. Aquí está la respuesta. Rab Shaul no se presentó con todo el conocimiento porque él era un rabino. Había estudiado a los pies de Gamaliel. Era fariseo de fariseos y tenía muchísima enseñanza en relación con el Torah de Yahuwah, el verdadero Torah en hebreo. Y él estaba enseñando ahora a un pueblo como usted y como yo, que no estábamos familiarizados con ese tipo de enseñanza. Pero dice, yo no llegué a ustedes con sabiduría, persuadiendo a que ustedes crean, sino con la demostración de la Rúa y de poder. Verso 5. Para que su emuná, su fidelidad, no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Yahuwah. Qué impactantes palabras, qué impactante revelación de parte de Yahuwah para nuestra vida. Ahora yo quiero preguntar nuevamente, ¿alguien ya se dio cuenta qué es el amor? ¿En qué consiste el amor? ¿Tenemos a alguien que conteste o no hay todavía? Continuamos. La emuná en Yahushua no puede descansar en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Yahuwah. La palabra sabiduría de la cual se habla en 1 Corintios capítulo 12 no es una sabiduría natural, sino una sabiduría sobrenatural. Las manifestaciones de la Ruach HaKadosh no son naturales, no son intelectuales, no son mentales, no son psicológicas, ni tampoco son con sentido común. A veces no lo entendemos, no tienen lógica, pero sabemos que viene de Yahuwah. Si estas cosas no son sobrenaturales, entonces tiene que ser de la Ruach HaKadosh.
poderes en la Ruach HaKodesh que influyen sobre la mente y los cuerpos, pero su origen no es de carácter intelectual. El primero, el hablar en lenguas, no es aprender un idioma nuevo, ni hablar en hebreo. Es una manifestación sobrenatural controlada por la Rúa de Yahuwah. En todos aquellos que tienen hambre y sed de lo que es Rúa, la Rúa de Yahuwah, los dones de sanidad no son capacidades médicas para ayudar a los enfermos, sino son dones sobrenaturales para dar sanidad que viene del Shamaín para los enfermos. Las manifestaciones de la Rúa se mueven en un entorno donde el alma natural no tiene control, sino donde tiene que ser controlada. Las manifestaciones de la Rúa son sumamente sobrenaturales, pero se canalizan en lo natural. Por esto las personas que son dominadas por su alma natural tienen una actitud crítica contra estas manifestaciones, porque no las puede entender mentalmente y porque no requieren bajar de su confianza segura en su propia mente. Las manifestaciones de la Rúa también son rechazadas y menospreciadas por la crítica del mundo que odia a la Rúa de Yahushua HaMashiach. Vamos a ver qué es lo que nos quiere revelar Primera de Corintios, capítulo 12, versos del 8 al 10. Para esto voy a utilizar una lámina que me va a ayudar a identificar. Ustedes tienen que ver este concepto. Aquí tenemos la entrada del Mishkan. Aquí tenemos la entrada. Entrando nos encontramos con el altar. Lo voy a mencionar en español para que usted capte. El altar de bronce, el altar del sacrificio donde se quemaban las ofrendas. Luego tenemos el lavacro, aquí donde el Kohanim se lavaba las manos, los pies y lavaban los animales. De ahí sacaban el agua, no los metían como una tina, sino sacaban de ahí agua y lavaban. Luego tenemos otra puerta. Aquí tenemos una primera puerta, una segunda puerta donde llegamos al Makom Kadosh, el lugar apartado. Makom Kadosh, lugar apartado. Aquí se encuentra la menorá, como esta, la menorá. Enfrente de la menorá se encuentra la mesa de la presencia o la mesa del Lehem. Y a un costado, enfrente, casi en la misma dirección, encontramos el altar del incienso. Mizbeach Ketoret, el altar del incienso. Luego tenemos nuevamente otra puerta que divide la cortina, el paroquet. Y en la parte interior, en la parte más íntima, encontramos el arca del pacto. Esa es los tres niveles. El primer nivel, comenzando de adentro hacia afuera. El Makom Kadosh Kadoshim. El Makom Kadosh. El atrio, el patio o recinto y la puerta. Entramos ahí. Vamos a ver esta revelación en Primera de Corintios capítulo 12 del 8 al 10. Dice así. Aquí vemos las 9 manifestaciones de la Rúa en 3 grupos. Verso 8. Pues a uno le es dado palabra de Jodma, aquí en el donde está el arca. Palabra de Jodma, de sabiduría. Por la Rúa. Especifica, por la Rúa de Yahuwah. Y luego dice a otro, palabra de conocimiento, según la misma Rúa. Estos dos
los encontramos en el Makon Kadosh Kadoshim, en la parte donde se encuentra el arca del pacto. Luego viene el verso 9. A otro, aquí aparece con otro tipo de strong, la palabra heteros. Cuando dice otro, el strong G243, ayos, que significa otro diferente, pero cuando aquí aparece en relación o especificando la cortina, la separación a otro, viene con otro strong, G2887, que es la palabra heteros, que significa otro, un segundo, el prójimo, otro diferente. A otro se le dio palabra de emuná, y aquí ya nos metimos al Makon Kadosh, donde está la menorá, el incienso y la mesa de la presencia. Emuná, fidelidad por la misma rúa. A otro, dones de sanidad por la misma rúa, Matanot Rafa. Verso 10, a otro, poderes de milagros, Mofetín. A otro, Nebuá, profecía, revelación. A otro, Biná, discernimiento de Ruajot. Y luego nuevamente aparece el strong G2087. A otro, que hace referencia a la separación de esta cortina, la primera y la segunda. Ahora vamos a hablar de esta área. Diversas clases de idiomas. Fíjense en dónde están los idiomas y la interpretación de los idiomas. Está ubicado en esta tercera sección o la parte externa, por decirlo así. Interpretación de idiomas. No me voy a meter con Safá ni Lashon. Safá es una lengua de servicio para Yahuwah y Lashon son idiomas. Idioma español, idioma inglés, idioma italiano, idioma hebreo, el idioma, cada uno de los idiomas en los países. La palabra griega que aparece como heteros o héteros aparece 2 veces en este pasú, que ha sido traducido como y otro. Estas 2 palabras hacen la separación de un lugar y de otro. La palabra sabiduría, vamos a hablar de la parte más íntima, aquí lo voy a mostrar, aquí. La palabra sabiduría, hablando donde está el arca del pacto. Por la rúa, representa la cubierta donde están los 2 querubín, representa la cubierta, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento según la misma rúa, 2, que representa el arca, aquí está el arca del pacto, palabras de conocimiento. Luego viene la división, el velo, que viene la revelación. Tenemos la palabra número 3, la manifestación, los dones de la Ruach HaKadosh. Emuná, de la misma Ruach, que representa la mesa. Aquí tenemos la mesa, tiene tres indicaciones, 3, 4 y 5. Emuná representa la mesa. Dones de sanidad, una de las hileras del Lehem, porque había 2 hileras de 6. Cinco, obra de poderes, otra hilera de 6 lejem. Una era la mesa, emuná, dones de sanidad, una hilera de lejem. 5, obra de poder, otra hilera de lejem. 6, nebuá, profecía, las 7 lámparas. Las 7 lámparas que aparecen aquí en nuestra menorá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lámparas, o todo completo que es la menorá. Aquí el número 7 significa discernimiento de Ruajot. Perdón, la nebuá, la profecía, las 7 lámparas, y el número 7, discernimiento de Ruajot, que es toda la menorá, o todo el candelabro.
Nuevamente tenemos la división, aquí está la división para salir al patio o al atrio. 8. Diferentes clases de idiomas que representa el Mizbeach de bronce, aquí está, aparece con el número 8. Y la 9, donde es el abacro. Interpretación de idiomas, la fuente de bronce. Aquí tenemos esta representación. Si ustedes se dan cuenta, en el Mishkan había 3 puertas. Aquí, la primera, que es la parte externa. Luego tenemos la segunda puerta para entrar al Makom Kadosh. Y por tercero tenemos para entrar al Makom Kadosh Kadoshim. 3 puertas. Aquí nosotros tenemos que usar la revelación de la Ruach HaKadosh. En 1 Corintios 14, del 27 al 30, nos dice: si alguno habla en idiomas, que hablen 2 o más, es decir, 3, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la congregación, que hable para sí y para Yahuwah. 29. Y que 2 o 3 Nevi'im, profetas, hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle. ¿De qué lugar nos está hablando? ¿Cuál es esta zona que nos está hablando? 1 Corintios 14, del 27 al 30. Si alguno habla idiomas, que hablen 2 o más, y por turno, y que uno interprete. En el atrio sí pueden estar 2 o más. ¿En dónde no puede entrar más de 2? En el Makom Kadosh, donde está la menorá. Ahí no pueden entrar más de 2. Acá sí, porque acá están los levitas que sacrificaban al cordero y estaban en el... Había más. Aquí solamente entraba uno. Todos los días encendía la menorá, encendía el incienso, y cada Yom Shabbat cambiaba el ejem de la presencia. Por eso aquí dice, si uno habla en idiomas, ¿cuáles son los idiomas? La puerta, la entrada. Que hablen 2 o más, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la congregación, y que hable para sí y para Yahuwah. Y que hablen 2 o más. ¿Cuáles son esos idiomas? ¿Cuáles ustedes se imaginan que son esos idiomas? Les voy a decir. Representa... ¿Puede ser hebreo? ¿Qué, perdón? ¿Puede ser hebreo? No. Los idiomas, aquí tenemos que usar la interpretación de la Ruach HaKadosh, la revelación de la Ruach HaKadosh. Cuando hablamos de esos idiomas, no son los Urrabakatashandarakikekirapá, no son esos. No es eso lo que nos está hablando. Los idiomas, de acuerdo al Torah, son los diferentes sacrificios que estamos llevando en el altar. Mencióname algunos de esos sacrificios. ¿Cuáles se ofrecían aquí en este altar? ¿Se acuerdan? Sacrificio de expiación por el pecado. ¿Sí? ¿Qué otro? Esa interpretación está relacionado no solamente con los animales, corderos, palomas, becerros o terneros, harina, y que cada uno de ellos tenía sus sacrificios. Número 1, en el atrio, aquí en la entrada, nosotros tenemos tenía un nombre, esta entrada tenía un nombre. Era conocida como el camino. Esta primera puerta, esta primera entrada se le llamaba o se le conocía como el camino. Los que hablan sobrenaturalmente en otros idiomas e interpretan esos idiomas están sirviendo en el atrio. Ese don de lenguas, interpretación, se encuentran aquí en el atrio. Acabamos de mencionar algunos. Algunos de estos se llevaban como sacrificio la ofrenda de cereal o de harina, la ofrenda vegetal se le conocía también, los corderos, los
las palomas y los terneros. Este que es el atrio, el nivel más bajo en el Mishkan, en el Shamayim, representa cuando uno reconoce a Yahuwah y comienza a caminar en obediencia al Torah y en obediencia a Yahuwah y su Torah, también conocido como el nuevo nacimiento, una nueva criatura. ¿Quiénes son los que sirven en el atrio? Leviim, los levitas son los que sirven en el atrio, y aquí, como nos leímos hace un momento, 2 o más si hay alguien, y si no, que interprete, y si no, uno mismo. ¿Quién va a ofrecer uno mismo? El levita. Fíjense bien, voy a repetir 1 Corintios 14 del 27 al 30. Si alguno habla en idiomas, es esta primera parte, que hablen 2 o más y por turno, y que uno interprete. ¿Cuáles son los idiomas? Vuelvo a repetir, ¿cuáles son los idiomas? Ya lo dije. Lo que está ofreciendo es El sacrificio. Para la sanación. No, eso no. Si alguno habla en idiomas, que hablen 2 o más y por turno, que uno interprete. ¿Quién es el que interpreta? El levita. El levita. El levita es el que recibe la ofrenda que usted va a llevar como sacrificio, y nosotros vamos a llevar un cordero, un palomino, ofrendas de cereal, un toro, un ternero. Ahorita vamos a hablar de los sacrificios, diferentes sacrificios, que son 5. Shelamim, Minja, Olá, ofrenda encendida, el Shebaim, que es ofrenda la ofrenda por error, y la ofrenda Hatá, la ofrenda de pecado. Esos son los 5. Pero tenemos aquí que el levita, usted lleva su sacrificio y va a entrar 1 o 2 o más, pero por turno. No pueden entrar todos al mismo tiempo a la hora de ofrecer su sacrificio. Y que uno interprete. ¿Quién? El Kohanim, el levita, es el que va a ofrecer. Pero si no hay intérprete, ¿quién es el intérprete? El levita, que guarde silencio en la congregación y que hable para sí. ¿Quién va a hablar para sí? Yo, que voy a ofrecer mi sacrificio, mi ofrenda a Yahuwah, por alguna de estas razones, por el pecado, por error, mi ofrenda de cereal, mi ofrenda elevada, encendida, ofrenda olá, o mi ofrenda de shalom, mi ofrenda de paz. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Sí estamos captando? No se está refiriendo a los idiomas o lenguas de shaka, chaka, shankara, kakakata. Había una persona que decía hurra Pepe Rojo, una persona que se llamaba José Rojo, y le decían hurra Pepe Rojo, así en broma, porque los jóvenes jugaban con esa situación, y le decían hurra Pepe Rojo. Entonces no se refiere a eso, sino la revelación que es de la Rúa se está refiriendo a los sacrificios que cada uno de nosotros estamos presentando para Yahuwah. Y luego dice el verso 29, y que 2 o 3 Neviim hablen y los demás juzguen. ¿En dónde se encuentra los Neviim, la profecía? En el segundo cuadrante, o en el Makon Kadosh. Y que 2 o 3 hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero que calle. Aquí en este Makon Kadosh, el que va a hablar va a hablar la menorá que representa la profecía, o el discernimiento de Ruajot. Estos son lo que va a actuar. Si una persona, vamos a suponer yo, llevo mi sacrificio al Mishkan, entonces la profecía en relación con el verso 29,
2 o 3. ¿Quiénes son los que van a hablar? ¿Va a hablar la menorá? ¿O va a hablar la mesa de la presencia? ¿O va a hablar el altar del incienso? Ellos son los que van a hablar. ¿Qué representa la menorá? La luz, ¿verdad? Representa la luz. ¿Qué representa en la mesa, el shulchan? El alimento, la provisión. ¿Qué representa el incienso dentro del Makon Kadosh? Las oraciones, las tefilot. Estos son los que van a hablar. 2 o 3 hablen y los demás juzguen. Los demás que están aquí. No se está refiriendo a Levín o Kohanim. Se está refiriendo a estos 3 artículos que están dentro de este Makon Kadosh. Pero si a otro le está siendo revelado, el primero que calle. Uno de estos 3 va a hablar en relación con el sacrificio que yo voy a presentar a Yahuwah. Ahí va a venir un juicio para mí. En el atrio se conoce como el camino. Es la parte, vamos a decir, la primera parte de la entrada a la tienda de reunión. Es la parte más baja en relación con el Shem Kadosh. La parte más baja, aquí lo tenemos, la parte de las piernas, no porque las piernas estén abajo es lo último, sino porque es la parte más baja, para llegar a la esencia, a la parte de la cabeza que es la letra Yod. El nivel más bajo en el Mishkan del Shamaim representa cuando uno reconoce a Yahuwah y comienza a caminar. Ahí es donde todos un día llegamos a querer obedecer el Torah de Yahuwah, a querer escuchar la palabra y a estar convencidos de que esa palabra y de que su nombre es Yahuwah, Yahushua y Ruach HaKadosh. Entonces ahora dejamos a un lado lo que antes habíamos practicado. Porque si nosotros no practicamos lo que ha sido mostrado en el monte, nosotros estamos practicando una religión. ¿Qué pasó con el becerro de oro? Hablamos al principio. Yahuwah se enojó con el pueblo porque habían levantado un becerro de oro. No era el modelo, no era lo que Yahuwah les había mostrado, sino que Yahuwah le dijo a Moisés, haz conforme te fue mostrado en la montaña. ¿Qué le fue mostrado en la montaña? Este modelo. Aquí es donde nosotros tenemos la revelación de la Ruach HaKadosh, y por eso yo confirmo que este es el lugar, que Yahuwah es el nombre, que Yahushua es el que viene a redimirnos y la Ruach HaKadosh que nos viene a enseñar. Tenemos el segundo lugar, que es el Makon Kadosh. Después del patio, de cruzar la cortina, es este lugar que se llama la verdad, el nivel de la nebuá, de la profecía, que es superior que el nivel de hablar en otros idiomas. Es decir, que se encuentra cruzando la segunda cortina. Por eso se tiene o se requiere nebuá, profecía, revelación. Tiene preferencia sobre los que hablan otros idiomas e interpretan en la congregación, porque al moverse en un nivel más apartado, el Makon Kadosh puede transmitir al pueblo con más claridad lo que está sucediendo en el Shamaim. Pregunta para la congregación: ¿quiénes pueden entrar a este lugar? El pueblo de Israel. No. Según el modelo de Moisés o de Aarón, en la tienda de reunión, ¿quiénes podían entrar? ¿Quién? Los Kohanim. Aquí no podían entrar el pueblo. Aquí no podía entrar alguien que no era levita. Prohibidísimo entrar. Además había restricciones. Había el mismo ornamento que utilizaban los Kohanim. Su indumentaria, como su vestimenta, tenía que ver para poder entrar. Si no, no podían entrar. Quiere decir que para poder entrar a este lugar, que solamente era el Kohanim, tenía que tener revelación. Nadie del pueblo nunca había podido entrar a ese lugar. Nunca. Solamente lo más que nosotros como pueblo podíamos entrar era en el atrio. Aquí. Porque aquí era donde iba a ser sacrificado
mi cordero, mi ofrenda de vegetales o de harina, mi ofrenda de el ternero o el becerro que íbamos a sacrificar, mis sacrificios en relación con mi situación que yo necesitaba justificar delante de Yahuwah. En respuesta a los Kohanim, que eran varones experimentados, con conocimiento, y para este requisito se requerían las campanillas y la vestimenta Kadosh Kadoshim. Y número 3, el Makon Kadosh Kadoshim, el nivel de la revelación. Este nivel es sumamente importante, es superior a cualquier nivel de la nebuá, de la profecía. La revelación está relacionada con el Torah que está dentro del arca. Por lo tanto, los que se mueven en este nivel de la revelación del Torah tienen preferencia sobre los que profetizan. Pregunta para la congregación: ¿quiénes pueden entrar a este lugar? ¿Cuántos pueden entrar a este lugar? El Cohen nada más. ¿Cuál Cohen? Una o dos personas. No. ¿Quién podía entrar al Makon Kadosh Kadoshim? ¿Quién podía entrar? El Cohen Hagadol solamente. El Cohen Hakadol. ¿Cuántas veces podía entrar? Una vez al año. Una vez al año. Una vez al año, exactamente. Yahuwah le dijo a Moisés: dígale a Aarón que él no puede entrar cuando él quiera. No puede entrar. Él tiene que entrar con sangre de un cordero o con sangre de toro. Primero, en el día de Yom Kippur, que es la celebración que vamos a tener en aproximadamente 42 días. A partir de hoy, 42 días adelante, nosotros vamos a presenciar la celebración de Yom Kippur. Esto es impactante porque 42, recibimos apenas una enseñanza de nuestro rabino de las 42 ciudades de refugio, y a partir de aquí hasta adelante, hasta el día de Yom Kippur, son 42 días. Es impactante esto. Pero dice el Torah: dígale a Aarón que él no puede entrar, y además, si va a entrar, tiene que entrar Kadosh Kadoshim. Primero, hacer expiación por él y por su familia, por su casa, con sangre de toro, esparcirla en la cubierta de la Keporá, esparcir esa sangre, y luego tiene que hacer expiación por el pueblo con sangre de cordero. En la sangre del sacrificio se vertían las gotas. Antes de entrar a ese lugar se esparcía incienso, un humo que había ahí tan espeso para que Yahuwah no pudiera ver el pecado, la contaminación por causa de Adán y Eva que había en sus vidas. Yahuwah nos prepara para que seamos un reino de Kohanim. Un reino de Kohanim. Tenemos diferentes pasukim. Éxodo 19:6, Primera de Kifa 2:5 y 9, Revelación 1:6, Revelación 5:10, Isaías 61 verso 6, Revelación 20:6, Levítico 21 del 7 al 8 y verso 23, Primera de Corintios 3:17. Yahuwah ya no quiere que usted y yo seamos como uno más del pueblo, sino que ahora que nosotros hemos recibido ese reino en relación con el color que tengo aquí, de color morado, que nos habla del reino de Yahuwah, Él quiere que nosotros entremos como Kohanim, un reino de Kohanim, ofrezcamos nuestro sacrificio, tengamos revelación, tengamos nebuá, profecía, y tengamos la revelación de la Ruach HaKadosh, la revelación de Yahuwah. Ya no quedarnos afuera, ya no quedarnos sin conocer los misterios que tiene cada uno de estos lugares. Todavía no hemos terminado. Apenas estamos comenzando con esta enseñanza, que esto está para,
como dicen comúnmente, para movernos del piso, para reventarnos la cabeza por la revelación de Yahuwah. Así es de que quiero detener esta enseñanza para la segunda parte. Vamos a continuar con una segunda parte. Solamente pongo pausa y continuamos. Shalom Aleichem, Am Yisrael. Shabbat Shalom.